Muy buenas familia, el vídeo de hoy va a tratar de probabilidad y cruces que podemos hacer con el blanco recesivo y el blanco dominante. Es un vídeo que ya hice anteriormente y en el vídeo de hoy empezaremos primero hablando del blanco recesivo y el blanco dominante, dos canarios fenotípicamente muy parecidos y genotípicamente muy diferentes. Para aquellos que os preguntáis qué es el fenotipo y qué es el genotipo se refiere a la información genética que tiene un organismo en particular en forma de ADN. Se usa para determinar qué variaciones específicas existen en el individuo. Se puede manifestar o no, es decir, un amarillo portador de blanco no tiene por qué manifestarse que sea portador de blanco, pero un blanco recesivo, al ser homocigótico, sí que se manifiesta. En definitiva, el genotipo de un canario sería el ADN y los cromosomas que tiene. En cambio, el fenotipo sería, por ejemplo, verlo rojo. El tema del vídeo de hoy, en primer lugar, hablaremos de en qué consiste cada gama y luego haremos todos los cruces que se pueden hacer, espero no olvidarme ninguno, y explicar en qué consiste la homocigosis y explicar por qué se da el gen letal en la homocigosis en el blanco dominante. Vamos a empezar primero introduciendo cada una de las dos gamas. En primer lugar introduciremos ambos canarios. Genotípicamente el blanco recesivo es homocigótico, el blanco dominante no puede serlo, nunca, y ahora os explicaré el porqué. Luego, fenotípicamente, ¿en qué se diferencia? El canario blanco recesivo es completamente blanco, sin rastro alguno de incrustaciones de pigmentos lipocrómicos, nada. Incluso el color de la barriga es violáceo, debido a la falta de luteína o pigmentos grasos. En cambio, el blanco dominante lo que tiene es, en determinadas zonas sí que tiene pigmentos lipocrómicos, en concreto amarillento. Tiene las remeras, cuello y timoneras. Generalmente voy a decir, porque si no algunos me matarán, por parte de aficionados y en la celebración de concursos, canario blanco recesivo es más admirado por ese color blanco perfecto, que no tiene ninguna mancha amarilla. Entonces, hemos dicho que el blanco recesivo, la inhibición para la producción de lipocromos es completa, es decir, no puede producir ningún lipocromo. Le podemos dar betacaroteno, lo que queráis, que no va a coger ningún color. Y la razón está en la falta de las enzimas precisas durante el proceso de asimilación de los carotenoides. Entonces, ellos al no poder asimilar la vitamina A, produce la decoloración de la piel, de grasas y de las plumas. Tampoco habrá síntesis de vitamina A en el hígado debido a una tara en su metabolismo que está íntimamente asociada con la presencia del genotipo blanco recesivo. Esta carencia debe ser tratada con precaución a la hora de criar. Durante mucho tiempo muchos criadores pensaron que el blanco recesivo era un canario muy sensible. Se pensaba que no se podía cruzar un blanco con un blanco porque iría aumentando esta delicadez. Error, el blanco recesivo es cierto que no asimila vitamina A, pero por todo lo demás es como un canario normal. Lo único, le tenemos que dar vitamina A. Yo se la doy en temporada de cría, muda, para curarme en salud 4 días al mes durante todo el año. Y así me curo en salud. Y la verdad es que la carencia de vitamina A, ya no solo en el blanco recesivo, sino en cualquier canario, puede darnos muchos problemas en la vista. Una de las formas de saber, de poder predecir que carecen de la vitamina A, es mirándole los ojos. O sea, cuando los ojos se van pelando, tocamos madera, puede ser solo una simple carencia de vitamina A. Y la forma de resolverlo, como ya os he dicho, es simplemente aportándole una vitamina A, un plus de vitamina, y ya está. Sin embargo, la diferencia entre el blanco recesivo y el blanco dominante, fundamental para mí, ya no me refiero fenotípicamente, porque fenotípicamente ya hemos hablado, sino genotípicamente. El blanco recesivo tiene que estar en homocigosis, porque si no, no se manifiesta, porque es un gen recesivo. En cambio, el blanco dominante no existe homocigosis. ¿Por qué? Porque en cuando el cigoto se encuentra con dos cromosomas que contengan los genes de blanco dominante, ambos, o sea, en homocigosis, los dos cromosomas que van a formar el cigoto, se encuentran en blanco dominante, se creará factor letal y con ello la muerte del canario. Con esto vemos que el canario blanco dominante nunca puede existir en homocigosis porque se transformaría en un gen letal y el canario abortaría. En cambio, el blanco recesivo, una de las ventajas que tiene es que existe en homocigosis. El problema se daría cuando crucemos un blanco dominante con un blanco dominante. Y hablando de cruces, vamos a empezar lo que realmente va a este vídeo, porque ahora he hecho una mini intro y ahora lo que va a hablar el vídeo es de todos aquellos que tengáis un blanco dominante o un blanco recesivo y que lo juntéis, crucéis un blanco dominante con un blanco recesivo o un blanco dominante con un amarillo. En definitiva, en este vídeo lo que hablaremos es de los cruces y las probabilidades que te pueden salir cruzando blancos dominantes, blancos recesivos y amarillos. Esos tres vamos a ir haciendo cruces entre ellos y os voy a explicar la probabilidad que nos deja la genética, la probabilidad, que igual la probabilidad nos dice que tiene que nacer 4 pollos, 2 amarillos y 2 blancos y luego salen 4 amarillos o 4 blancos. No es una ciencia exacta, porque la genética luego hace lo que le da la gana, pero es la probabilidad, lo que saldrá, tal y tal, lo que saldría, ¿vale? Y en primer lugar, el primer cruce que voy a poner va a ser el blanco dominante cruzado con un blanco recesivo. Como hemos dicho que el blanco dominante no puede existir en homocigosis, el blanco dominante siempre voy a decir blanco dominante portador de, y en este caso este blanco dominante va a ser portador de amarillo. Cruzado con un blanco recesivo tendríamos un 50%
de probabilidad de amarillo portador de blanco y un 50% de probabilidad de un blanco dominante portador de blanco recesivo. Como veis, el blanco recesivo es un gen recesivo. Juntándolo con un amarillo o con un blanco, ambas nos va a dar portador. Nunca nos dará el blanco recesivo puro, que si no es en homocigosis, el blanco recesivo no se manifiesta. Siguiente, blanco dominante portador de blanco recesivo por blanco recesivo. En este cruce nos dará una probabilidad de un 50% de blanco dominante portador de blanco recesivo y un 50% de blanco recesivo. El tercer cruce vamos a cruzar el blanco recesivo con el amarillo. Y en este nos va a dar un 100% de amarillo portador de blanco. Porque hemos dicho que es un amarillo. Un amarillo no portador de nada. O sea, de no portador de blanco. Entonces, un amarillo con un blanco recesivo, un 100% de amarillos portadores de blanco. Que es un amarillo que se nos va perdiendo en lo que es la intensidad del color amarillo. Pero aún así, nunca será un blanco recesivo. De ese cruce, nunca saldrá un blanco recesivo. Sigamos adelante. Ahora cogemos una cría que hemos dicho del cruce este anterior, que nos salían todos amarillos portadores de blanco, y lo cruzamos con un blanco recesivo. Decir un dato ahora, que el gen, que se me ha olvidado, el gen blanco recesivo no es ligado al sexo. No está ligado al sexo. ¿Por qué? Porque hace tiempo tuve un comentario que me dijo que le habían dicho que para ser un portador de blanco recesivo tenía que ser macho. Error. Y lo voy a demostrar yo este año, porque mi pareja número 6 es de macho blanco con hembra amarilla portadora de blanco. Le voy a demostrar al compañero que una hembra va a portar blanco, porque tiene que portar blanco, porque del cruce blanco recesivo con amarillo nos salen un 100% de blancos portadores de amarillo y no está ligado al sexo. Entonces el 100%, sea macho o hembra, va a ser portador de blanco recesivo. Entonces hemos dicho ahora, el cuarto cruce es un blanco recesivo con un amarillo portador de blanco. De segundo, digamos, este cónyuge segundo nos sale de la pareja número 3, del cruce número 3, ¿vale? Lo juntamos con un blanco recesivo. La probabilidad que nos va a dar aquí, sí que nos va a dar probabilidad, un 50% de blanco recesivo y un 50% de amarillo portador de blanco. Quedaros con este cruce porque cuando me nazcan los pollos y se desteten, os haré un vídeo y veréis. No va a ser un 50% porque os digo que la genética no es exacta, sino que es una caprichosa y se hace lo que le da la gana. Pero tienen que salir en nidadas, en una de las dos nidadas que hagamos, tiene que salir ambas colores. Si hay mala suerte, pues te saldrá el mismo color, porque mala suerte. Pero tendría que ser muy caprichosa la genética para que salieran del mismo color las 8 crías, 7 crías que saques en dos puestas. Vayamos a el siguiente cruce, el quinto cruce. Y ahora voy a demostrar de por qué nunca hay que cruzar un blanco dominante con un blanco dominante. De qué pasaría si lo cruzaran, ¿vale? Y empezaremos por dos blancos dominantes portadores de amarillo, ambos, ¿vale? El macho blanco dominante portador de amarillo y la hembra blanca dominante portador de amarillo. ¿Qué nos daría? Un 25% de amarillo. Bien, un 25% de amarillo seguro, 25%, guay. Un 50% de blancos dominantes portadores de amarillo. Bien, sin problemas. Y el siguiente 25% de abortos. De abortos os preguntaréis, claro, porque el siguiente 25% es de blanco dominante en homocigosis. Y como hemos dicho, que eso se creará un factor letal y con ello la muerte del cigoto, porque no se puede desarrollar en homocigosis el blanco dominante. El siguiente cruce, en sexto lugar, tenemos el blanco dominante portador de blanco por blanco dominante portador de blanco, ¿vale? Blanco recesivo, perdón. Blanco dominante portador de blanco recesivo por blanco dominante portador de blanco recesivo. Y nos dará lo mismo, un 25% de probabilidad de un blanco recesivo, un 50% de blanco dominante portador de blanco recesivo y un 25% de aborto. De homocigosis de blanco dominante, factor letal y la cría aborta. Supongamos que la genética es exacta, ¿vale? Supongamos que la genética es exacta y nos salen 4 crías en esta apuesta, ¿vale? Y genéticamente nos tienen que salir una blanca recesiva pura, 2 blancas dominantes portadoras de blanco y una cuarta aborto. No nacería porque sería blanco homocigótico, blanco dominante y esta moriría en el huevo. El siguiente cruce que vamos a hacer es uno de los anteriores con uno del previo, o sea, un blanco dominante portador de amarillo con un blanco dominante portador de blanco recesivo. Y este sí que nos va a dar una gran variedad aparte de los abortos. Esto nos dará un 25% de amarillo portador de blanco, un 25% de blanco dominante portador de amarillo, un 25% de blanco dominante portador de blanco recesivo y un 25% de aborto. Es decir, digamos que 4 crías, ¿vale? Pues en este caso que nos salen 25% de cada, o sea, una cría nos tendría que salir de cada una. 4 crías que tengamos una nidada, si la genética fuera exacta, nos saldría un amarillo portador de blanco recesivo, que sería un amarillo así muchísimo más claro, incluso muchísimo más claro que el nevado. Un 25% de amarillo, de blanco dominante portador de amarillo. Entonces digamos aquí un 25% de un blanco dominante que se portaría amarillo. Un 25% de blanco dominante portador de blanco recesivo, es decir, un blanco dominante. Decir que entre el segundo y el tercero, los dos blancos dominantes no se podía diferenciar. Fenotípicamente no se podía diferenciar. Genotípicamente sí, pero como no se puede, como genotípicamente no podemos diferenciarlo,
no podemos verlo. Genéticamente dentro es lo que tiene esa diferencia. No lo podríamos saber cuál es cuál. Y luego el otro 25% sería de aborto. Y bueno, familia, estaba viendo el vídeo mío, la verdad, y me pareció que tenía un mal audio, que valía la pena repetirlo, y he decidido hacerlo, pero hablando exacto de los cruces. Y espero que os haya gustado. La verdad que el blanco es un canario que me parece muy bonito. Antes que nada, me gustaría que dejarais en los comentarios ¿cuál os gusta más? Si el blanco dominante o el blanco recesivo. ¿Cuál os parece más bonito? Y invitaros a que os paséis por mi nuevo canal, que es mi nuevo proyecto. Y el siguiente vídeo hablará de logos de aviarios, como el que os voy a poner ahora aquí, que es un logo del mío. Y hablaré de que el tercer sorteo, ¿te acordáis que dije que habían 3 premios? El tercer premio será el realizar un logo y una tarjeta de presentación para el ganador del tercer premio. Pero el tercer premio consistirá en estar suscrito en mi canal, mi segundo canal, mi nuevo canal en el que estoy trabajando, que es diferente, y ir comentando en ese canal lo que os van pareciendo mis vídeos. La verdad es que ahora solo tengo un vídeo. Mi canal se llama Sietop18, os lo dejaré aquí en la descripción, SIETOP18, y os invito a que os suscribáis. Y el siguiente vídeo sí que hablaré un poquito más de estos logos, y os explicaré más o menos que si a alguien le interesa tenerlo o algo, mi socio la verdad es que los hace y a muy buen precio y a muy bien, y están muy bien, y de la gama que queráis y como queráis, y especiales y todo. Y bueno, eso me gustaría que os dejáis en los comentarios cuál os gusta más, el blanco dominante o el blanco recesivo, y cuál es el cruce que estáis haciendo vosotros, y así os digo la probabilidad. Y me gustaría que más adelante me dijerais que al final cómo os han salido las crías. Y como siempre os digo, familia, cualquier cosa comentar, suscribiros, dar like, y hasta la próxima. Adeu.